grabando. Comenzamos en 3, 2. Bienvenidos a esta Masterclass. Soy el profesor Óscar Cruz Barney. Vamos a hablar del derecho de la Reconquista y la dispersión normativa en la antigua España visigoda y que daría origen a los diferentes reinos cristianos, incluidos Castilla y Aragón. En el año 711, con la batalla de Guadalete, el rey Rodrigo, rey visigodo, es derrotado por las tropas musulmanas que inician un proceso de invasión y conquista de la península ibérica. Es un proceso que fue imposible de detener en ese momento y que hasta el año 718, don Pelayo, un caudillo de origen visigodo, inicia desde lo que es Asturias un proceso de resistencia y de reconquista. Años después, Carlos Martel, con la batalla de Poitiers, detendrá el avance musulmán hacia lo que es Francia, cruzando los Pirineos. En ese sentido, la conquista musulmana de la península ibérica y la presencia musulmana en la península ibérica dará origen, por un lado, a movimientos de resistencia y al nacimiento de los diferentes reinos cristianos, el reino astur-leonés, Castilla, tiempo después, Aragón, los condados catalanes apoyados por los francos, y por otro lado, dará lugar a un fenómeno muy interesante en términos culturales. La población visigoda, cristiana y unificada jurídicamente bajo la vigencia del antiguo Liber Judiciorum, texto visigodo que contenía derecho romano, vivirán bajo el dominio musulmán y mantendrán su derecho y mantendrán su religión. En ese sentido, a esta población se les va a conocer como mozárabes, los que viven al modo de los árabes. Es muy interesante porque mantendrán una unidad cultural, una unidad jurídica y una unidad religiosa que será muy útil tiempo después para utilizar a esa población mozárabe en los procesos de reconquista y repoblación de la península ibérica. Se van a crear una serie de focos de resistencia que desde Castilla, desde Aragón, desde León, desde Cataluña, irán reconquistando y retomando espacios geográficos en la península ibérica. La reconquista implicaba dos grandes etapas. Una primera etapa que será la reconquista de territorios desocupados a través de avances territoriales que están organizados desde un reino, desde una autoridad municipal, quizás por una orden religioso-militar, e irán estableciendo núcleos de población que tendrán un régimen jurídico diversificado. Ahí donde la repoblación era organizada por los reyes, normalmente se nombraba un mandatario que se convertía después en señor territorial del espacio reconquistado. Se desarrollaban derechos de carácter señorial y relaciones señoriales con la población. Ahí donde la repoblación organizaban quizás antiguas abadías o monasterios o inclusive autoridades municipales, se creaba un régimen jurídico diferenciado respecto de los regímenes señoriales. O bien se establecía un señorío en manos del titular de la entidad religiosa que se encargaba de la reconquista y de la repoblación. En ese sentido, el mapa jurídico de la península ibérica será un mapa que tendrá una enorme diversidad. Pensemos, por ejemplo, en una especie de cuadrícula en donde cada cuadro tiene un derecho diferenciado de todos los demás. No se puede hablar de un derecho castellano o de un derecho aragonés, sino de un conjunto de derechos en Castilla, de un conjunto de derechos en Aragón, de un conjunto de derechos en la zona de Cataluña. El crecimiento poblacional limitará seriamente el proceso de reconquista y de repoblación. Hay que tener presente que el mejor defensor de la tierra es el dueño de la misma. En ese sentido, se va a crear un derecho de frontera, un derecho de reconquista, en donde se le otorgarán derechos de propiedad a los que participan en esos procesos, que defenderán después sus propias tierras, fundarán casas solares, etc. En ese sentido, el mapa jurídico de la península ibérica será un mapa absolutamente diverso. Hay una diversidad jurídica muy importante y se va a dar un fenómeno conocido como localismo jurídico. Los instrumentos jurídicos de la reconquista son los denominados fueros. Y existen diferentes clasificaciones y tipos de fueros. Pensemos, por ejemplo, en las cartas Puebla, los fueros breves y los fueros municipales extensos. Las cartas Puebla son esos documentos que sirven para iniciar la repoblación y la toma de territorio en un lugar determinado. Y así se habla de la Puebla de Estella o la Puebla de Los Ángeles, por ejemplo. En ese sentido,
cuando se establece una población de esta naturaleza, ésta empieza a desarrollarse y a complejizar su derecho. Conforme este derecho se hace más completo, más complejo, puede optarse y quizás obtener un fuero breve. Es decir, el término fuero representa un conjunto de derechos vigentes en un lugar determinado, e inclusive un conjunto de derechos vigentes en un lugar determinado que están fijados por escrito, contenidos en un fuero, en el texto del fuero. Una vez que una población cuenta con un fuero breve, lo va a defender a capa y espada. En este sentido, la expresión capa y espada se refiere a defenderlo con el derecho, es decir, la capa o la toga, y la espada, es decir, si es necesario, con las armas. El fuero breve irá desarrollando a su alrededor una práctica jurídica muy relevante. La solución de los conflictos se hará a través de mecanismos de carácter arbitral, en donde jueces de albedrío, jueces que definen conforme a su libre albedrío, a su conocimiento, irán resolviendo los problemas surgidos, aplicando ese fuero breve. Es breve porque es corto, pues, en su contenido, pero además irán integrando el derecho con los usos de la comarca, con las costumbres comarcanas, los usos de la tierra, irán integrando un nuevo derecho. Con el paso del tiempo, algunos de estos jueces de albedrío, algunos de estos arbitradores o árbitros, van a empezar a fijar por escrito sus resoluciones. Esos laudos arbitrales se denominaban fazañas. Esa fazaña, esa hazaña que buscaba resolver un conflicto, permite, una vez que está fijada por escrito, revisitarla, estudiarla y dar una nueva vida y buscar una nueva vida para el derecho. Se empieza a recuperar esta idea de un derecho estudiable, de un derecho científico, que después será reforzado a partir del siglo XI con el redescubrimiento del Corpus Juris Civilis y el nacimiento de la Escuela de los Glosadores y los Posglosadores. Una vez que se contaba con un fuero extenso ya complejizado, todavía bajo el régimen señorial, podía entonces optarse por un fuero municipal, por convertirse en una alcaldía. La máxima libertad posible de una población, el máximo grado de libertad de una población, es el constituirse en una alcaldía, en un régimen municipal. Pues este colocaba a la población bajo la autoridad real y lo liberaba precisamente de la autoridad intermedia, que sería el señor territorial. Tenemos entonces cartas pueblas, fueros breves, fueros municipales extensos. Diferentes grupos de población, diferentes derechos locales diferenciados unos del otro. Empezará a darse un proceso de influencias entre esos derechos y habrá algunos reinos, y específicamente Castilla, que buscarán conscientemente ya y a través de la implantación de una política real superar esa dispersión normativa y unificar el derecho bajo un solo derecho, es decir, bajo, en este caso, el derecho castellano. En este sentido, la utilización del antiguo Liber Judiciorum del año 654, con el que se reencuentra Castilla después de la reconquista de Toledo, su traducción y actualización al castellano por el rey Fernando III el Santo, y su implantación o implementación como fuero juzgo y otorgamiento a las ciudades de Nueva Reconquista en el sur de la península ibérica, dará pie a la unificación del derecho bajo el régimen castellano. Alfonso X, sucesor de Fernando III, Alfonso X el Sabio, completará esta tarea de manera magistral, con el fuero real, el espéculo, las 7 partidas y el setenario. Tenemos entonces una creación y un surgimiento del derecho castellano a partir de la recuperación territorial y de la unificación del derecho, acabando pues con esa diversidad jurídica y con ese localismo jurídico. Muchas gracias, los espero en la siguiente clase magistral. Corte.